Hola, buenos días a todos. En la sesión de hoy voy a resumiros las guías de la Sociedad Europea de Cardiología de 2022 sobre la evaluación y manejo cardiovascular perioperatorio en cirugía no cardíaca. Hablaremos sobre la evaluación preoperatoria, el manejo intraoperatorio y, por último, las complicaciones posoperatorias que puede presentar un paciente. En cuanto a la evaluación preoperatoria, cuando a un paciente se le propone ser intervenido de algo, lo primero que tenemos que hacer es evaluar el riesgo que supone esa intervención para el paciente. El riesgo quirúrgico estimado se define como la aproximación del riesgo a los 30 días de la cirugía de presentar muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio o accidente cerebrovascular. Siempre tenemos que estimar el riesgo cuando se le propone a un paciente ser intervenido. Y los factores que intervienen en el riesgo son, por un lado, la cirugía, que depende del tipo, de la duración, de la urgencia, y en pacientes de moderado o alto riesgo cardíaco también dependen de la anestesia y de los fármacos empleados. Y el otro factor es el paciente. Y dentro del paciente influyen la edad, las comorbilidades, la enfermedad cardiovascular establecida y los factores de riesgo cardiovascular. El problema que tiene el riesgo quirúrgico estimado es que solamente se considera la intervención y no tiene en cuenta las comorbilidades del paciente. En el cuadro que veis a continuación hay 3 columnas en las que vienen definidas el tipo de cirugía asociado al riesgo que supone esa misma cirugía. Hay unas cirugías que tienen un riesgo bajo, otras riesgo moderado y otras riesgo alto. En cuanto a las escalas de riesgo preoperatoria que antiguamente hemos usado, en el gráfico que veis a continuación hay 5 de las más empleadas. Y lo que nos dicen las guías, que es una actualización, es que a día de hoy no se recomienda ninguna escala específica, sino que nos tenemos que basar en la clínica del paciente para decidir pedir más pruebas preoperatorias y poder estimar el riesgo. En cuanto a las pruebas preoperatorias, las pruebas que se recomiendan de manera universal es que todo paciente tenga una historia clínica actualizada y una exploración física en la que se haga énfasis en los factores de riesgo cardiovascular, en los antecedentes personales cardiovasculares y en las comorbilidades que presenta. Si además la cirugía a la que se va a someter el paciente es de riesgo intermedio y alto, tenemos que pedirle pruebas de laboratorio estándar, hemoglobina y función renal. Si el paciente es diabético o tiene una alteración del metabolismo de la glucosa, debemos tener un valor de hemoglobina glicada que tenga una antigüedad máxima de 3 meses. Si este valor está por encima del 8,5%, hay que posponer la cirugía para poder controlar el valor y mejorar después los resultados y disminuir el riesgo del paciente. Si además el paciente diabético se somete a una cirugía de riesgo intermedio o alto, o tiene una enfermedad coronaria conocida sospechada, o presenta retinopatía, neuropatía autonómica o enfermedad renal, tenemos que valorar la existencia de otras enfermedades cardíacas concomitantes que no tengamos todavía conocimiento de ellas porque pueden presentarlas también. En cuanto al dolor torácico o los síntomas sugestivos de enfermedad arterial coronaria, a esos pacientes tenemos que ampliarles siempre el estudio antes de cualquier cirugía. En cuanto a pacientes obesos y que se someten a cirugía de riesgo intermedio o alto, tenemos que valorar la capacidad física cardiopulmonar para poder estimar el riesgo cardiovascular. Y si el paciente tiene disnea y o edema periférico, tenemos que pedirle siempre un electro y un ProBNP. Además, las guías hacen una serie de distinción según la edad del paciente para solicitar otras pruebas preoperatorias. Si el paciente es joven, tiene menos de 65 años y no tiene enfermedad cardiovascular ni factores de riesgo cardiovascular, si la cirugía es de alto riesgo, hay que ampliar las pruebas pidiendo un electrocardiograma y unos biomarcadores, las troponinas sobre todo, y podemos considerar pedirles el ProBNP. Las ventajas que tiene las troponinas en comparación con el ProBNP es que son baratas y ampliamente disponibles. Si su valor es normal, podemos excluir la presencia de daño miocárdico en los días previos y además nos va a permitir poder diagnosticar el daño miocárdico en el primer día posoperatorio, si tenemos el valor de la troponina preoperatoria. En pacientes que tienen más de 65 años o en aquellos que presenten al menos un factor de riesgo cardiovascular, si la cirugía es de riesgo intermedio
o alto, le tenemos que pedir este electro y los biomarcadores. Además, valoraremos su capacidad funcional. Para ello, podemos emplear el índice de estado de actividad de Duke o la capacidad autorreferida por el paciente para subir 2 tramos de escaleras. Y si el paciente tiene más de 70 años, hay que hacer un screening de fragilidad mediante las escalas de fragilidad que existen. Si el paciente ya tiene una enfermedad cardiovascular establecida, si la cirugía es de bajo riesgo, no tenemos que ampliar más pruebas. Si la cirugía es de riesgo intermedio, le pediremos el electro y las troponinas y consideraremos pedirle además el ProBNP y la capacidad funcional. Si la cirugía es de alto riesgo, necesitamos que el paciente sea valorado por un cardiólogo y tomar una decisión multidisciplinar sobre la adecuación del paciente para poder ser intervenido. En cuanto a los procedimientos invasivos y no invasivos, tenemos en primer lugar el ecocardio transtorácico. Este le tenemos que pedir siempre antes de cirugía de alto riesgo si el paciente tiene elevado el ProBNP. Si al paciente le ha aparecido un nuevo soplo que sugiera una patología significativa, si tiene pobre capacidad funcional. En el caso de que tenga diagnóstico de insuficiencia cardíaca crónica, necesitaremos este ecocardio con una antigüedad máxima de 6 meses y además tenemos que pedirle ProBNP a estos pacientes. Y podemos considerar pedir un ecocardio si sospechamos la existencia de una nueva enfermedad cardiovascular o hay signos o síntomas que no podemos explicar por otra causa. Si la cirugía a la que se va a someter es de riesgo moderado, podemos considerar pedirle este ecocardio antes de la cirugía si el paciente tiene pobre capacidad funcional asociada a anormalidades en el electrocardiograma, un aumento del ProBNP o uno o más factores de riesgo cardiovascular, o si al paciente le ha aparecido un nuevo soplo asintomático. En el caso de que haya aparecido un nuevo soplo, pero que éste se acompañe de síntomas o signos de enfermedad cardiovascular, tenemos que pedirle siempre un ecocardio antes de cualquier cirugía. En cuanto a las enfermedades valvulares, si la cirugía es de moderado y alto riesgo, tenemos que tener un ecocardio con una antigüedad máxima de 1 año. Además, las guías nos dicen que un focus realizado por un experto puede ser una alternativa al ecocardio preoperatorio en el caso de que este ecocardio tarde mucho tiempo en poder ser realizado. En cuanto a las imágenes de estrés, se piden cuando el paciente tiene una mala capacidad funcional. Si la cirugía a la que se va a someter es de alto riesgo, si el paciente tiene alta probabilidad de enfermedad cardiovascular o alto riesgo cardiovascular, hay que pedirlo. Y también en asintomáticos, pero que tengan previamente realizada una angioplastia o una revascularización. En el caso de que la cirugía sea de riesgo intermedio, lo pediremos si hay factores de riesgo cardiovascular y sospecha de isquemia. Y por último, la angiografía coronaria invasiva tiene las mismas indicaciones que en el paciente no quirúrgico. Si el paciente tiene un síndrome coronario crónico y está estable, podemos considerar pedírsela antes de cirugía de endarterectomía carotidia. Y no está recomendada solicitar esta prueba en caso de que la cirugía sea de riesgo bajo o intermedio y el paciente se encuentre estable. Entonces nos planteamos si tenemos que intervenir a todos los pacientes o si intervenirlos supone un riesgo para ellos. Lo que nos dicen las guías es que los pacientes inestables tienen que ser estabilizados primero y que deberíamos evitar la cirugía de alto riesgo en pacientes que presenten insuficiencia cardíaca grave, shock cardiogénico, hipertensión pulmonar grave o fragilidad severa. ¿Y podemos hacer algo para disminuir este riesgo? Lo primero, deberíamos dejar de fumar al menos 4 semanas antes de la cirugía, ya que se asocia a disminución de complicaciones y de mortalidad. Deberíamos controlar los factores de riesgo cardiovascular y optimizar el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Posponer la cirugía según el riesgo isquémico y la intervención coronaria percutánea previa en el caso de que exista. Tratar la anemia. Realizar tromboprofilaxis cuando esté indicada. También se recomiendan procedimientos endovasculares o videoasistidos en pacientes de alto riesgo que tienen que ser intervenidos de cirugía pulmonar o vascular. Y lo que no está recomendado es en pacientes obesos la disminución de peso inmediatamente previa a una cirugía. En cuanto al manejo de la sangre del paciente, siempre tenemos que intentar diagnosticar
antes de cirugía de moderado y alto riesgo la presencia de anemia o de déficit de hierro, ya que ambas situaciones se asocian a un aumento de la morbimortalidad y además debemos tratarlas entre 2 y 4 semanas antes de la cirugía. En el caso de que esperemos una pérdida de sangre mayor de 500 mililitros, deberíamos emplear recuperador de sangre y nos podríamos plantear el uso de ácido tranexámico si preveemos un sangrado mayor. En cuanto a la tromboprofilaxis, las recomendaciones generales es que valoremos su adecuación según los riesgos asociados al paciente y al procedimiento y elegir un tipo u otro, además, dependiendo de la duración de la inmovilización. Cuando el paciente ha sido sometido a cirugía no ortopédica con bajo riesgo de sangrado, simplemente los métodos mecánicos serían suficientes. Si la cirugía ha sido ortopédica y además tiene bajo riesgo de sangrado, deberemos emplear durante 14 días tromboprofilaxis en caso de artroplastia de cadera y 35 en el caso de rodilla. Y además podemos emplear anticoagulantes directos como alternativas a las heparinas de bajo peso molecular. Si el paciente tiene una enfermedad cardiovascular, tenemos que valorar el riesgo de trombosis según la escala de Caprini y estaría indicada si el riesgo trombótico es moderado o alto. Deberíamos comenzarla hasta 12 horas antes de la cirugía y continuarla hasta la movilización completa y el alta del paciente. Y en el caso de que el paciente se someta a una cirugía por un cáncer pélvico o abdominal mayor, deberíamos emplear heparinas de bajo peso molecular hasta 3 o 4 semanas posoperatorias. ¿Y qué hacemos con la medicación que toma el paciente? Pues en primer lugar, hay algunos fármacos que podríamos plantearlos iniciar en el perioperatorio, como en el caso de las estatinas, que estaría indicado iniciarlas si el paciente tiene indicación de tomarlas. Los betabloqueantes, por el contrario, no deberían ser iniciados de rutina, pero sí podríamos considerar el empleo de atenolol o bisoprolol si el paciente va a ser sometido a una cirugía de alto riesgo y tiene 2 o más factores de riesgo cardiovascular, o si el paciente ha tenido antecedentes personales de enfermedad arterial coronaria o isquemia miocárdica. Deberíamos continuar durante el periodo perioperatorio los betabloqueantes, las estatinas, los antiarrítmicos, los agonistas beta-adrenérgicos y anticolinérgicos en el caso de paciente EPOC con hiperreactividad bronquial y los inhibidores del sistema renina-angiotensina, aldosterona, si el paciente que los toma por tener una insuficiencia cardíaca y además se encuentra en una fase estable. Por el contrario, deberíamos suspenderlos 24 horas antes si el paciente no tiene insuficiencia cardíaca. Además, también tenemos que suspender 24 horas antes los calcioantagonistas y los diuréticos si se toman para el tratamiento de la hipertensión. En cuanto a los inhibidores del cotransportador 2-sodio-glucosa, hay que suspenderlos al menos 3 días antes en cirugía de riesgo intermedio o alto. Y tenemos que vigilar la presencia de cuerpos cetónicos, ya que estos pacientes pueden desarrollar una cetoacidosis diabética euglucémica. Y siempre deberíamos reintroducir la medicación habitual del paciente en las primeras 24-48 horas posoperatorias. ¿Y qué hacemos con los fármacos que favorecen el sangrado? Bueno, en primer lugar, simplemente este gráfico es para recordaros el riesgo de sangrado asociado al tipo de cirugía. Y este se divide en 3, riesgo bajo, medio y alto. En cuanto a los antiagregantes, cuando el paciente los toma en monoterapia, tenemos por un lado el ácido acetilsalicílico, que si se toma como prevención primaria, debe ser suspendido antes de la cirugía. Y si se toma como prevención secundaria, pues dependería. En el caso de que la cirugía tenga alto riesgo de sangrado, deben ser suspendidos 7 días antes. En el caso de que el paciente tenga antecedentes personales de haberse realizado una intervención percutánea coronaria o de haber tenido un síndrome coronario agudo, deberíamos mantener dosis bajas de este fármaco si el riesgo de sangrado lo permite. Y en el caso de que no tenga antecedentes de intervención percutánea coronaria previa, podemos plantearnos suspenderlos 3 días antes si el riesgo de sangrado es mayor que el riesgo isquémico. En cuanto al clopidogrel, si el paciente tiene alto riesgo de sangrado, deberíamos suspenderlo pocos días antes. Si el paciente está tomando doble antiagregación,
tenemos que seguir un esquema de pensamiento que es el que veis aquí. Primero valoraremos el riesgo de sangrado. Cuando el riesgo de sangrado es bajo, la cirugía se haría continuando con la doble antiagregación. En el caso de que el riesgo de sangrado sea alto, valoraremos el riesgo trombótico, si ha presentado una intervención percutánea hace menos de un mes o un síndrome coronario agudo hace menos de 3 meses, o el riesgo de estenosis del stent. Cuando estos riesgos son bajos, deberíamos hacer la cirugía continuando con las dosis de ácido acetil salicílico y suspendiendo el ticagrelol de 3 a 5 días, el clopidogrel 5 días y el prasugrel 7 días. Cuando el riesgo de trombótico o el riesgo de estenosis del stent es alto, tenemos que plantearnos la urgencia de la cirugía. Si es una cirugía electiva, deberíamos esperar 6 meses después de una intervención percutánea coronaria o 12 meses después de un síndrome coronario aguda. Si la cirugía es sensible al tiempo, si ha sido una intervención percutánea coronaria electiva, intentaremos posponer la cirugía al menos un mes o al menos 3 meses en el caso de que haya tenido un síndrome coronario agudo. Y además realizaríamos terapia puente en estos casos con dosis bajas de ácido acetil salicílico y Eftivade o tirofiban, que se iniciarían 3 días antes hasta 4 o 6 horas antes de la cirugía, o con cangrelol, que se iniciaría a las 72 horas después de haber suspendido el antiagregante hasta 1 o 6 horas antes de la cirugía. Y deberíamos reintroducir estos fármacos lo antes posible, a ser posible antes de que pasen 48 horas después de la cirugía. Y aquí veis los factores que se asocian al alto riesgo de trombosis del stent, que sería presentar antecedentes personales de un infarto de miocardio recurrente, trombosis del stent a pesar de estar con tratamiento antiagregante, tener una fracción de eyección del ventrículo izquierdo disminuida por debajo del 40%, diabetes mellitus con mal control, insuficiencia renal severa o estar en hemodiálisis, la existencia de una intervención percutánea coronaria reciente compleja o asociada a una malposición del stent o una disección residual. En cuanto a los anticoagulantes orales, por un lado tenemos los antagonistas de la vitamina K, que serían el acenocumarol y la warfarina. Si la cirugía a la que se va a intervenir el paciente es una cirugía menor y con fácil hemostasia, no hace falta suspenderlos y lo seguirían tomando manteniendo el INR en el rango terapéutico bajo. Si la cirugía tiene más riesgo de sangrado o un difícil control de la hemostasia, si el riesgo trombótico es bajo, deberíamos suspenderlos 3 o 5 días antes y no necesita terapia puente. Y si el riesgo trombótico es alto, podríamos plantearnos retrasar la cirugía 3 meses si el paciente ha tenido un accidente cerebrovascular agudo o un tromboembolismo venoso hace menos de 3 meses. Y si no podemos retrasar esta cirugía, tendríamos que emplear terapia puente. En el caso de que el paciente tenga válvulas mecánicas, deberíamos emplear la terapia puente si la cirugía a la que se va a someter el paciente es mayor y precisa un INR por debajo del 1,5. Si el paciente tiene una válvula aórtica mecánica de vieja generación o con algún factor de riesgo tromboembólico, o si la válvula mecánica es mitral o tricuspidia. En el caso de que la válvula aórtica sea de tipo bivalva y el paciente esté en ritmo sinusal, no precisa terapia puente. Si el paciente tiene fibrilación auricular o tromboembolismo venoso y tiene alto riesgo trombótico, hay que emplear terapia puente. Y el alto riesgo trombótico se asocia a la presencia de un accidente cerebrovascular embólico hace menos de 3 meses o a un alto riesgo de recurrencia tromboembólica o a un valor mayor de 6 en la escala SHA-2-DS2-VAX-C. Y aquí veis cómo se haría la terapia puente, que sería con heparina sódica no fraccionada para las válvulas mecánicas. Y fuera de ficha técnica para estas mismas válvulas mecánicas podríamos emplear la heparina de bajo peso molecular. Esta se emplearía 2 veces al día ajustada a la función renal
y hay que medir siempre los niveles de anti-10A y mantenernos en torno a 0,5 una unidad por mililitro. Y sí que la heparina de bajo peso molecular está indicada dentro de ficha técnica para la FA o prevención del tromboembolismo venoso. En cuanto a la reintroducción de estos fármacos, deberíamos reintroducirlos pasadas 12-24 horas de la cirugía, administrando una dosis de mantenimiento más un 50% de la dosis durante los 2 primeros días. Si se ha empleado terapia puente, se reintroduciría a las 24 horas y además se asociaría a heparina de bajo peso molecular hasta que lleguemos al INR objetivo. Y si el riesgo de sangrado es alto, las dosis terapéuticas de heparina de bajo peso molecular deberían esperar al paso de las primeras 48-72 horas de la cirugía y podríamos plantearnos emplear dosis profilácticas hasta entonces. Y si la cirugía es urgente, disponemos de fármacos reversores. Por un lado estaría la vitamina K, que se emplearía en dosis de 2 a 10 miligramos por vía oral, corrigiendo el INR a las 18-24 horas, o por vía intravenosa a las 4 o 6 horas. También tenemos concentrados de complejo protrombínico, de 4 factores como el Veriplex, el Protromplex o el Octaplex. Y la dosis empleada dependerá del INR y del peso del paciente. Si el INR está entre 2 y 4, tendríamos que emplear dosis de 25 unidades por kilo. Si está entre 4 y 6, dosis de 35 unidades por kilo. Y si está mayor de 6, dosis de 50 unidades por kilo, siendo el máximo permitido 5.000 unidades. También hay concentrados de 3 factores o plasma fresco congelado, que deberían emplearse solo si no disponemos de concentrados de 4 factores. En cuanto a los anticoagulantes directos, su manejo depende de la urgencia de la cirugía. Si es una cirugía urgente, tienen que ser suspendidos inmediatamente. Disponemos de fármacos reversores. En el caso de dabigatran, tendríamos el idarucizumab. Y para el apixaban, edoxaban y rivaroxaban, disponemos el andexanet alfa, aunque está fuera de ficha técnica. Si no tenemos estos fármacos reversores, deberemos emplear concentrado de complejo protrombínico o concentrado de complejo protrombínico activado. Y hay que sacar siempre una coagulación completa y unos niveles de fármacos. Si la cirugía es programada, valoraremos el riesgo de sangrado. Si el riesgo de sangrado es mínimo, no haría falta interrumpir estos fármacos. Ahora bien, podemos tener una serie de excepciones. En el caso de que la función renal esté normal, el dabigatran y el apixaban podríamos considerar suspender la última dosis. Estos fármacos se toman cada 12 horas y podríamos considerar que no tomase el paciente la última dosis. Pero si el paciente tiene factores de riesgo de acumulación de fármaco, no hay que tomar la última dosis de 12 horas antes de la intervención. Y en el caso de que el paciente tome rivaroxaban o edoxaban, podríamos considerar suspender la última dosis si el paciente lo toma por la tarde. Estos fármacos se toman cada 24 horas y todos ellos deberían reiniciarse pasadas 6 horas después de la cirugía. Si el riesgo de sangrado es bajo, deberían suspenderse todos 24 horas antes y reiniciarlos pasados 6 horas de la cirugía. Si la cirugía es de alto riesgo de sangrado, lo suspenderíamos 48 horas antes y los reiniciaríamos pasadas 48-72 horas. Además, deberíamos considerar emplear tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular durante las primeras 48-72 horas. Y utilizaríamos terapia puente en el caso de que el paciente haya tenido un evento tromboembólico hace menos de 3 meses, que haya presentado un accidente cerebrovascular agudo, un embolismo sistémico o una trombosis venosa profunda o un evento tromboembólico durante la suspensión previa de los anticoagulantes orales. Y si lo que queremos utilizar es anestesia epidural o espinal, deberíamos suspenderlos 5 vidas medias antes. Para el caso del dabigatran, habría que suspenderlo 4 o 5 días y el apixaban, edoxaban o rivaroxaban 3 días y todos reiniciarlos a las 24 horas. Ahora bien, si la función renal del paciente está alterada, la duración de la suspensión de los fármacos se aumentaría, como podéis ver
en esta gráfica. Es decir, si el paciente tiene alterada la función renal, habría que aumentar más tiempo la suspensión de los fármacos para poder realizar la cirugía de manera más segura. En cuanto a la terapia combinada, si el paciente toma antiagregantes y anticoagulantes porque tenga una FA con una intervención percutánea reciente, si la cirugía es electiva, deberíamos esperar 6 meses después de esta intervención percutánea o 12 después de un síndrome coronario agudo. Si el paciente tiene una fibrilación auricular y se le ha colocado una TAVI, deberíamos suspender el antiagregante en caso de cirugía electiva. Y si el paciente toma antiagregante y dosis bajas de rivaroxaban como estrategia de protección vascular, podemos suspender el rivaroxaban 24 horas antes y reintroducirlo según el riesgo de sangrado. ¿Y cómo manejamos el resto de patologías preexistentes? Pues si el paciente tiene síndrome coronario, si este es agudo, tendríamos que plantearnos si la cirugía se puede diferir al menos 3 meses para poder realizar intervenciones diagnósticas y terapéuticas. En el caso de que no se pueda diferir, nos encontremos con una cirugía urgente. En un paciente que presenta un síndrome coronario agudo sin elevación de la ST, con indicación de revascularización, deberíamos hacer una angioplastia con valor y posponer la colocación de stent después de realizar la cirugía urgente. Si el paciente tiene un síndrome coronario crónico, hay que tomar una decisión individualizada entre el cirujano y el cardiólogo. Habría que revascularizar antes de cirugía de alto riesgo si hay mucho miocardio isquémico o el paciente tiene síntomas refractarios al tratamiento. Deberíamos emplear stents farmacoactivos de nueva generación y no hay que revascularizar de rutina en cirugía de riesgo bajo o intermedio, ya que esta revascularización de rutina solo ha visto que mejora los resultados en el síndrome coronario agudo. Si el paciente presenta arritmias, pues dependiendo. En el caso de la taquicardia supraventricular, si esta es recurrente, sintomática o persiste a pesar del tratamiento, hay que hacer una ablación antes de cirugía de alto riesgo. Si el paciente tiene una fibrilación auricular que se acaba de diagnosticar, hay que hacer prevención tromboembólica, controlar los síntomas y ser evaluado por el cardiólogo. Si presenta inestabilidad hemodinámica, hay que hacer una cardioversión urgente, mejor eléctrica sincronizada. Y si el paciente tiene un flúter con respuesta ventricular elevada, hay que hacer una cardioversión eléctrica. En las taquicardias ventriculares deberíamos ampliar los estudios de manera preoperatoria en el caso de que los pacientes presenten síntomas, antecedentes familiares de muerte súbita, una taquicardia ventricular compleja y frecuente o haya tenido una fibrilación ventricular. Si la taquicardia ventricular es monomorfa sostenida sintomática, con una cicatriz miocárdica y recurre a pesar del tratamiento, hay que hacer ablación antes de la cirugía. Si los pacientes tienen bradicardias y tenemos una cirugía urgente con un compromiso hemodinámico o el paciente ha presentado incluso episodios de taquicardia ventricular, debe ser colocado un marcapasos transitorio. Y siempre tenemos que tener disponible un equipo de marcapasos transitorio en quirófano en aquellos pacientes que posean un bloqueo bifascicular. En cuanto a los dispositivos implantables, los marcapasos tienen que tener un chequeo de al menos 12 meses antes. Si está indicado su colocación, debe colocarse antes de la cirugía y posponer esta última. En el caso de que el paciente tenga un DAI, el chequeo tiene que tener una antigüedad máxima de 6 meses. ¿Cuándo debemos reprogramar estos dispositivos? Cuando nos encontramos con cirugía con alto riesgo de interferencia electromagnética. Pues en aquellos pacientes que sean marcapasos dependientes, portadores de un DAI o que tengan una estimulación biventricular por terapia de resincronización cardíaca. Y siempre deberemos volver a reprogramar estos dispositivos rápidamente después de la cirugía y mientras tanto los pacientes tienen que tener una monitorización electrocardiográfica continua. Y todos estos pacientes con arritmias tienen que tener un electro de 12 derivaciones y una valoración por el cardiólogo con una antigüedad máxima de 1 año previa a las intervenciones de riesgo moderado y alto. En cuanto a las enfermedades valvulares, en el caso de la estenosis aórtica severa asintomática o con una FEBI menor del 50%, estos pacientes tienen que ser sometidos a un recambio valvular
quirúrgico o TAVI, antes de cirugía de riesgo moderado o alto. Si el paciente tiene mucho riesgo para el recambio valvular, podremos emplear un balón de contrapulsación y también la angioplastia con balón como terapia puente antes de recambio valvular. Si el paciente tiene una estenosis mitral reumática moderada o severa sintomática o con una presión sistólica en la arteria pulmonar mayor de 50, se tiene que hacer una comisulotomía percutánea o quirúrgica antes también de cirugía de moderado o alto riesgo. Y si no es posible su realización, el paciente solamente debe ser intervenido de cirugías estrictamente necesarias. En cuanto a la insuficiencia aórtica, si esta es severa sintomática o asintomática, hay que hacer una sustitución valvular antes de cirugía de riesgo moderado o alto en aquellos pacientes asintomáticos con una fracción de eyección de ventrículo izquierdo menor del 50% o con aquellos que tengan unos diámetros mayores de 50 del ventrículo izquierdo. Y en el caso de la insuficiencia mitral, si es primaria severa, sintomática o asintomática asociada con disfunción del ventrículo izquierdo, o esta insuficiencia mitral es secundaria severa sintomática, hay que hacer intervención valvular, que puede ser quirúrgica o transcatéter mitral antes de cirugía de moderado o alto riesgo. Todos estos pacientes deben recibir profilaxis de endocarditis según las guías. Y además hay que hacer una evaluación clínica y ecocardiográfica de hace menos de un año si la cirugía a la que se va a someter es de riesgo moderado o alto. En cuanto a la hipertensión, si se encuentra en estadio 1 o 2, no hay que posponer la intervención, pero sí en el caso de que el paciente tenga una tensión arterial sistólica mayor de 180 o diastólica mayor de 110. Si no podemos diferir la intervención, deberemos emplear levetalol, nitroglicerina o nitroprusiato, por ejemplo, para controlar la tensión. Y si además la hipertensión ha sido de reciente diagnóstico, tenemos que hacer un screening de daño a otros órganos y de factores de riesgo cardiovascular en el caso de cirugía de alto riesgo. Y siempre deberemos evitar fluctuaciones prolongadas en la tensión arterial. Si el paciente tiene una enfermedad cerebrovascular, como una IT o un accidente cerebrovascular agudo hace menos de 6 meses, tiene que ser visto por el neurólogo y deberemos tener pruebas de imagen si no se ha revascularizado ipsilateralmente la lesión. En el caso de estenosis carotidia sintomática, hay que revascularizar antes de la cirugía. En cuanto al COVID, hay que posponer la cirugía electiva hasta la recuperación completa de los síntomas y la optimización de las comorbilidades, o hasta 7 semanas después de la infección en pacientes asintomáticos no vacunados. El problema que tienen las guías es que estos datos son de antes de tener vacunas y no tenemos todavía datos después del empleo de vacunas. ¿Y cómo monitorizamos a los pacientes? Pues en el intraoperatorio, en cirugía de alto riesgo, deberemos seguir una terapia hemodinámica dirigida por objetivos, siendo el gol estándar la variación del volumen sistólico y la variación de la presión de pulso. En cuanto a la hipotensión, deberemos evitar disminuciones de la presión arterial media por encima del 20% del valor basal o por debajo de 60-70 milímetros de mercurio durante más de 10 minutos de manera intraoperatoria o hasta pasados 4 días posoperatorios. En cuanto a la hipertensión arterial, no está establecido el límite superior a partir del cual hay que tratar. Y sobre vigilancia posoperatoria, esta se debe adecuar al riesgo del paciente y para estratificarlo podremos emplear la escala APGAR quirúrgica. Tenemos que evitar siempre el dolor, ya que está asociado a un aumento de daño miocárdico. Los AINES no están recomendados en pacientes de alto riesgo, salvo el ácido acetil salicílico, y en pacientes con hipertensión pulmonar debemos mantener la monitorización hemodinámica al menos 24 horas posoperatorias. ¿Y qué hacemos si el paciente se complica? Pues en este gráfico que veis aquí están los factores relacionados con las complicaciones. ¿Qué factores relacionados con el paciente? Con el procedimiento, que englobaría la cirugía y la anestesia, factores posquirúrgicos y complicaciones cardiovasculares. En cuanto a las complicaciones cardiovasculares, la más frecuente es el daño miocárdico, que se define como un daño agudo con liberación de troponinas que puede asociar o no síntomas acompañantes
asociar o no evidencias en el electro o las pruebas de imagen de isquemia miocárdica aguda. Para el diagnóstico emplearíamos la concentración de troponina. Si la concentración de troponina el primer o segundo día posoperatorio menos la concentración preoperatoria es mayor que el límite alto de la normalidad, podríamos diagnosticarlo. En el caso de no disponer de troponinas preoperatorias, si el paciente presenta un gran aumento de la concentración de troponina el primer día posoperatorio o la diferencia entre el valor del segundo día y el primero también es mayor al límite alto de la normalidad, podremos también diagnosticarlo con ello. Estas guías también nos hablan del MINS, que es un subtipo de daño miocárdico perioperatorio sin clínica ni cambios en el electro, pero que tiene una etiología isquémica y que es importante porque también se asocia a un aumento de la morbimortalidad. Y podremos definir el infarto de miocardio cuando nos encontremos ante un daño miocárdico y uno de los siguientes criterios adicionales, que sería dolor isquémico, cambios isquémicos en el electro o presencia de ondas Q patológicas, una nueva pérdida de miocardio viable, una nueva normalidad en la movilidad de la pared miocárdica compatible con isquemia o la presencia de un trombo en coronariografía. Y en el gráfico de la derecha simplemente es un recordatorio de las distintas causas que pueden hacer que aumente las troponinas cardíacas. Hay causas crónicas de aumento de troponinas y causas agudas. Y dentro de las agudas habría causas primarias pero no de causa cardíaca, como por ejemplo la sepsis, el tromboembolismo venoso, el accidente cerebrovascular y ya causas cardíacas. Y dentro de estas causas hay 5 causas distintas y este gráfico lo que nos quiere decir es que hay una diversa fisiopatología con una distinta clínica y manejo dependiendo de las causas. En cuanto a la presencia de fibrilación auricular después de una cirugía, si el paciente está hemodinámicamente inestable, deberemos hacer una cardioversión urgente. Si está estable, podremos hacer un control de la frecuencia cardíaca e iniciar la anticoagulación según el riesgo de sangrado y el riesgo trombótico. Si a pesar de ser estable es sintomática o tenemos mucha dificultad para poder controlar la frecuencia cardíaca, podemos hacer una cardioversión farmacológica o eléctrica. Y recordar que estas cardioversiones solamente se pueden hacer si excluimos la presencia de trombos en la aurícula izquierda con un eco transesofágico o si el paciente lleva más de 3 semanas de anticoagulación oral en el caso de que la fibrilación auricular tenga una duración mayor de 48 horas. En el caso del tromboembolismo venoso debemos sospechar siempre la presencia de un TEP. En el caso de que tengamos un daño miocárdico sin una causa clara, deberíamos iniciar la anticoagulación inmediatamente si tiene bajo riesgo de sangrado. Podemos emplear anticoagulantes orales al menos durante 3 meses y si el paciente presenta deterioro hemodinámico y está en tratamiento con anticoagulantes orales en el posoperatorio, podemos hacer una terapia trombolítica de rescate o una trombectomía si hay mucho riesgo de sangrado. Y lo que es muy importante es que siempre tenemos que vigilar de manera activa la posible presencia de complicaciones en el posoperatorio, ya que el periodo vulnerable del paciente va hasta los 3 o 5 meses posoperatorios. Y por último, las guías se plantean si hay diferencias entre hombres y mujeres. Pues bien, la mujer tiene una menor incidencia ajustada a la edad de enfermedad cardiovascular, además una menor mortalidad intraoperatoria, pero por el contrario tiene una mayor mortalidad a los 90 días y si presenta fibrilación auricular, esta es un factor de riesgo para el desarrollo de un accidente cerebrovascular agudo. Por último, las mujeres tienen una mayor incidencia de anemia, hasta el 30% de las mujeres en edad reproductiva la tienen. Tienen unos menores volúmenes sanguíneos y menores valores de hemoglobina, pero las pérdidas sanguíneas en el intraoperatorio son iguales que las del hombre. Todo esto conlleva a un aumento del riesgo de complicaciones posoperatorias y un aumento de la tasa de transfusión. Y por último, los 10 puntos claves de estas guías serían: el primero, siempre debemos valorar el riesgo perioperatorio y la fragilidad cuando un paciente va a ser intervenido. Además, debemos pedirle un electrocardiograma y unas troponinas preoperatorias a las 24 y 48 horas de la cirugía y considerar pedir ProBNP a todo paciente que tenga una enfermedad cardiovascular, que tenga síntomas de enfermedad cardiovascular
o factores de riesgo cardiovascular, incluyendo la edad mayor de 65 años. El ecotranstorácico hay que pedirlo siempre que tenga el paciente una pobre capacidad funcional, un aumento del proBNP o la presencia de un nuevo soplo. Hay que optimizar siempre el tratamiento de la enfermedad cardiovascular y de los factores de riesgo cardiovasculares antes de la cirugía y retrasar la cirugía electiva al menos 6 meses si se ha realizado una intervención percutánea coronaria o 12 meses después de un síndrome coronario agudo. Si la cirugía es sensible al tiempo, intentaremos mantener al menos un mes de doble antiagregación después de una intervención percutánea coronaria o 3 meses después de un síndrome coronario agudo. Debemos realizar siempre tromboprofilaxis según los factores de riesgo individuales y quirúrgicos, tratar la anemia y el déficit de hierro antes de las cirugías. Las recomendaciones para la coronariografía y la revascularización preoperatoria son las mismas que para pacientes no quirúrgicos. En cuanto a las enfermedades valvulares, hay que hacer una intervención valvular en aquellos pacientes que tengan una estenosis aórtica severa sintomática, si es una cirugía de riesgo intermedio o alto a la que va a ser intervenida, o en pacientes con una insuficiencia mitral severa sintomática a pasar de un tratamiento óptimo. Y por último, debemos vigilar siempre las complicaciones cardiovasculares posoperatorias, centrándonos mucho en el daño miocárdico y en sus diversas causas. Y esto sería todo. Muchas gracias.